Seminario 1. Correlación entre las características de la microbiota intestinal y el cáncer de pulmón de las células no pequeñas según la secuenciación macrogenómica. Introducción. Alrededor del 85% de los cánceres de pulmón son CPCNP, cáncer pulmonar de células no pequeñas, donde representa la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. El tabaquismo causa la mayoría de los casos, alrededor del 80%, el cáncer de pulmón de células no pequeñas. La microbiota intestinal es el ecosistema microbiano más complejo y simbiótico del cuerpo humano. Es un término general para la variedad de bacterias que colonizan el tracto gastrointestinal humano. Está formado por comunidades microbianas complejas y ampliamente distribuidas que mantienen la función fisiológica e inmunitaria normales del tracto intestinal del huésped y catabolizan y metabolizan los componentes de los alimentos para que se absorban más fácilmente. Relación microbiota intestinal, eje intestino-pulmón. La microbiota intestinal está asociada con enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, como son lesiones pulmonar aguda, la exacerbación de enfermedades pulmonar y la obstructiva crónica y el asma. Los cambios de la microbiota intestinal pueden afectar la inmunidad pulmonar y viceversa. La microbiota intestinal y el cáncer de pulmón. Se ha visto que los pacientes con cáncer se reduce la abundancia de la bacteria Prevotella, que es la bacteria que nos ayuda a degradar las fibras, y hay un aumento en la abundancia de bacterias de Actinomycetes y Streptococcus. La radioterapia es una de las principales modalidades de tratamiento para el cáncer pulmonar en la actualidad. Esta tiene consecuencias como la radiación de la concavidad oral y la laringofaringe. De los efectos secundarios de tóxicos de la radioterapia están estrechamente relacionados con los cambios de la microflora intestinal o microbiota intestinal. Bifidobacterium, Lactobacillus y Streptococcus han sido atenuados en la toxicidad como enteritis por radiación y la necrosis intestinal después de la radioterapia. Materiales y métodos. Para este experimento se examinaron 10 pacientes con CPCNP primario que recogieron muestras de plasma y heces y después y antes de la radioterapia. Se detectaron índices inflamatorios en el plasma y luego se extrajo ADN genómico de las heces fecales y se secuenció en plataforma de secuenciación Illumina GISET 2000. Los datos secuenciados se sometieron a ensamblajes de metagenoma, predicción de genes, anotación de especies y análisis de función genómica para estudiar y analizar microbiota intestinal, las funciones metabólicas. Luego se evaluó la correlación entre la diversidad de microbiota intestinal y los índices de clínicos de los pacientes con CPCNP y se observó los cambios del microbiota intestinal antes y después de la radioterapia. Resultados. Correlación de la diversidad de microbiota intestinal con indicadores clínicos en pacientes. En este experimento se incluyeron, como ya dije, 10 pacientes, que fueron 6 hombres y 4 mujeres. Después de analizar los datos secuenciados de las 10 muestras antes y después del tratamiento, se comparó aún más la diferencia de la diversidad de especies y se introdujeron los índices de Shannon, Simpson, índices de Chow 1. Los resultados mostraron que había una mayor variabilidad en los índices de diversidad entre las muestras. La diversidad de índices de Shannon, Simpson y Chow no fue estadísticamente significativa entre los tipos de patología y los mismos sucedió con la situación del tabaquismo. Por lo tanto, la diversidad de la microbiota intestinal está asociada con tipos patológicos y el historial de tabaquismo con pacientes de CPCNP. La diversidad de la microbiota intestinal no estaba relacionada con los indicadores inflamatorios en los pacientes con CPCNP. Análisis de especies en la microbiota intestinal antes y después de la radioterapia. Se estudió la correlación entre la microbiota intestinal y la radioterapia para el CPCNP.
Hubo cambios significativos en el número de niveles de especies antes y después de la radioterapia. El número de niveles de especies de los pacientes 4 y 8 disminuyó ligeramente, mientras que aumentó en los otros 8 pacientes aumentó específicamente en los niveles de especie. Las diferencias significativas entre especies se muestran que hubo 7 especies que difirieron significativamente en los niveles de filo. 5 de ellos aparecieron después de la radioterapia, que fueron Candidatus buchanabacteria, Rhodadermaeta, Candidatus leubacteria y Candidatus nesonbacteria, y 2 filos que disminuyeron o desaparecieron en abundancia después de la radioterapia, que son Thermodesulfacteria y Candidatus pasebacteria. Discusión. Cada vez más hay pruebas que sugieren que la microbiota intestinal está implicada a la eficacia y toxicidad de la terapia tumoral. El índice de la diversidad microbiana es uno de los indicadores importantes en el equilibrio microbiano intestinal, que se encontró que no había relación significativa entre la diversidad alfa y NLR, PLR y LMR. La abundancia de microbiota intestinal cambió después de la radioterapia. La tendencia de cambio de la abundancia de especies después de la radioterapia fue que todos los niveles de especies mostraron un aumento de lactobacillus y una disminución significativa en Rubella y Bifidobacterium después de la radioterapia. Como los datos de secuenciación de bases de datos de microRNA en 6 niveles: filo, clase, orden, familia, género y especie. Entre 10 especies principales clasificadas por microbiota intestinal, el 98% de ellas podría atribuirse a los siguientes 4: Bacteroides, Antimycetes, Mycetozoan, Firmicutes. Y la abundancia de microbiota intestinal cambió considerablemente, causando la desregulación microecológica intestinal. Y conclusión. En resumen, el estudio se encontró que la diversidad de microbiota intestinal en los pacientes con CP-CNP cambiaría después de la radioterapia torácica, y la tendencia de cambio fue un aumento de bacterias dañinas y una disminución de bacterias beneficiosas. Sin embargo, la correlación entre las diferencias de la microbiota intestinal antes y después de la radioterapia y la eficacia de la radioterapia, así como los pronósticos de los pacientes, se necesita ser analizadas y estudiadas mediante la correlación de más muestras patológicas. Muchas gracias.